Bueno, hoy conversamos con tal vez el colombiano más importante internacional que hayamos tenido en las últimas décadas, sin lugar a dudas, Luis Alberto Moreno, quien hace un mes, y se le nota por la frescura que tiene, dejó el Banco Interamericano de Desarrollo después de 3 periodos enormemente exitosos. Transformó el banco, le dio una dimensión enorme, lo sacó solo del enclave latinoamericano. Se ganó uno que otras dificultades también con los Estados Unidos cuando se apertura a la China, pero es otro banco el que él nos entrega y es una vida larga de más de 2 décadas en Estados Unidos. Y nosotros nos conocimos cuando él era ministro y yo consejera presidencial en el gobierno de César Gaviria. Éramos parte como de eso que se llamaba el Kinder de Gaviria. Y me ayudó mucho, o sea que muchas gracias, porque por allá en Medellín siempre se necesitaba ese ministro de desarrollo que empujara temas. Yo quería, Luis Alberto, darle la bienvenida y preguntarle un poco por esa final del banco, un banco que queda con un gran balance y en manos de un americano que también era un presidente. No vamos a hablar de la persona, sino del hecho de ese cambio. ¿Es difícil eso para el banco o usted ve aguas tranquilas en el futuro, fuera de la pandemia y demás? Bueno, primero que todo, Mariana, muchas gracias y qué bueno que estás otra vez al aire, como se dice, y como lo has dicho, son muchos años de haber recorrido muchas cosas juntos. A ver, sin duda que, digamos, independientemente, como muy bien dices, de la persona, pues es un quiebre en lo que había sido la historia, digamos, de más de 62 años del banco, en que había un acuerdo básico, tácito, que establecía que el presidente del banco era de la región, el banco tenía sede en Estados Unidos y la segunda persona del banco era norteamericana. Pero finalmente estas son decisiones que, independientemente de que sea o no la tradición, son los accionistas los que en última instancia lo decidieron, y lo decidieron de forma mayoritaria. 30 países votaron por el candidato de Estados Unidos, 18 países se abstuvieron, pero indiscutiblemente pues es un momento diferente. Creo que lo más importante, y yo le deseo la mayor de las suertes, es que consiga un aumento de capital que el banco necesita. No porque, digamos, nosotros hicimos un esfuerzo enorme para no tener que recurrir a solicitar capital, porque es difícil en cualquier momento, en la coyuntura económica actual, ir a los países a pedir más dinero para el banco. Pero el hecho del COVID y las enormes necesidades que se presentan para América Latina, sobre todo en los años por venir, suponen que definitivamente el banco tiene que tener un mayor tamaño, y no hay manera de hacerlo sin más capital. Y el nuevo presidente del banco se ha comprometido a que va a lograr esto de aquí a la asamblea en Colombia, en Barranquilla, en marzo del año entrante, y creo que si lo logra hay que aplaudirlo, porque creo que eso va a ser un tema muy importante para el futuro del banco. Y creo que Roberto Pombo quería hacer una pregunta como sobre ese tema. Adelante, Roberto. Sí, María Emma, se me ocurre preguntar si esta nueva circunstancia del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual se cambió una tradición histórica, y era que el presidente del banco no fuera de Estados Unidos, sino fuera latinoamericano, una tradición no escrita, si eso significa un cambio definitivo, independientemente de cuál va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, puesto que el presidente del banco ya está nombrado. Hay un cambio definitivo en esto, cambió la historia por cuenta de esta decisión de los directores del banco. Bueno, Roberto, la verdad, digamos, lo importante es, como hablábamos con María Emma, si se tiene este aumento de capital. Creo que eso es lo más importante. Igualmente, es la capacidad del banco de seguir siendo un banco que los latinoamericanos ven como propio. O sea, toda vez que poco más de la mitad de las acciones son de los países de la región, en la medida que los países se mantengan unidos, en la medida que los países sigan marcando la pauta de lo que aspiran y esperan del banco, yo no veo mayores cambios, salvo, como les digo, que no se logre el aumento de capital, cosa que sería muy grave para el futuro del banco. Claro. Yo, hablando del tema de Estados Unidos, en esta coyuntura en que estamos, con este cambio de las elecciones y tal vez la preocupación que algunos en Colombia y de Estados Unidos tienen hoy de romper esa tradición que usted logró, con qué éxito,
a través del presidente Clinton, del Plan Colombia, que es obra suya del presidente Pastrana, claro, pero un diseño suyo como embajador en ese momento, se nos rompería esa tradición bipartidista. ¿Qué peligros le puede producir eso en este momento, dijéramos, de dificultades en la democracia norteamericana y de dificultades también en esa tradición de la política exterior colombiana, Luis Alberto? Álvaro, además tú lo conociste como canciller, como embajadora, digamos, es válido para el uno como para el otro. O sea, uno no quiere que las elecciones de su país alguno, participe en favor o en contra de candidato alguno. Las decisiones acerca, quizás una de las decisiones más importantes que cualquier ciudadano toma es a quién escoge para el destino y quien lleve, digamos, las riendas de un país en cualesquiera sea el momento. Entonces, ese tipo de intromisión no es sano en ninguna democracia, porque hay que preservar un valor muy importante, y es el valor de que sean los ciudadanos de ese país los que determinen la elección del mismo. Como muy bien dices, evidentemente, digamos, desde el principio, incluso así lo hablamos en su momento con el presidente Pastrana, el propio presidente Clinton en su momento insistía y me lo recordaba hace unos días que me hizo una entrevista para una de estas series que él tiene de la biblioteca, contaba qué tan importante era mantener, digamos, ese espíritu bipartidista y por qué él insistió mucho en él. Porque eso es lo que le da continuidad a las políticas, independientemente que gane un republicano o un demócrata. Colombia siempre tenía de parte y parte, digamos, un conjunto de personas que siempre creyeron en la política de los Estados Unidos con Colombia, que el Plan Colombia de lejos ha sido una política exitosa, y ha sido exitosa porque primordialmente fuimos los colombianos los que pusimos el bulto, pusimos la mayoría de los recursos, pusimos, digamos, toda la ejecución del mismo, y obviamente esta nueva coyuntura que yo no termino de entender muy bien, lo que sí es evidente es que ha llamado la atención por lo menos de muchos medios. Hoy leía un artículo en Foreign Policy que hablaba justamente de cómo hay cerca de 100.000 colombianos que votan en la Florida, y que históricamente era un voto típicamente demócrata. Entonces, se ve que hay mucha actividad por parte de algunos, un congresista que representa, digamos, los colombianos en el exterior, que ha estado hablando de esto. Y creo que el riesgo de futuro es que, sobre todo, si esto estuviera pasando en Texas o en California, es una cosa, en donde son estados marcadamente republicanos y o demócratas, pero en estados como el de la Florida, donde se va a decidir una parte muy importante de estas elecciones, que tiene 29 votos electorales, que como todos recordamos, en las últimas 4 elecciones se ha decidido la votación en la Florida por escasamente 100.000 votos. A mí no me parece buen titular que digan que los colombianos cambiamos la elección en una u otra dirección, independientemente de lo que uno crea, porque me parece que lo que importa es la relación de Colombia de largo plazo, porque las relaciones entre los países tienen que ser de largo plazo. Uno siempre tendrá diferencias, eso es absolutamente normal, tendrá puntos de vista distintos, pero lo que ha cambiado respecto de la relación entre Estados Unidos y Colombia entre el momento que yo llegué aquí hace ya 22 años, es que mucha gente conoce la política de los Estados Unidos con Colombia, mucha gente conoce de Colombia, y hay muchas opiniones sobre Colombia, buenas y malas para unos y otros. Entonces, creo que al final este es un aspecto riesgoso en mi opinión, para el futuro de la relación de Colombia con los Estados Unidos. Sí, porque además la polarización interna, sumada a la polarización en Estados Unidos, pues a la región, y es donde yo quiero entrar con usted, a la región le afecta, ¿no? Y en una coyuntura como el COVID, en esta crisis económica, en esto que usted ha llamado una nueva década perdida, ya nos hemos perdido todo lo que habíamos ganado. Como ¿cómo hacer? ¿Cuál es esa fórmula que usted nos daría post esas 2 décadas de experiencia en Washington? A ver, María Emma, al final del día, los países, como usted muy bien sabe, en su política exterior, responden a intereses domésticos de los países. En su momento, independientemente de que cuando empieza el Plan Colombia era un mundo muy diferente, era el segundo gobierno del presidente Clinton, Estados Unidos tenía
cero déficit fiscal, y la gente se le olvida eso, cero déficit fiscal, tenía una amplitud para hacer cosas importantes. Pero también el tema de la droga le importaba y le sigue importando, digamos, al votante americano, razón por la cual, y siempre se dijo, aquí había un tema de corresponsabilidad. Estados Unidos, finalmente, este es un problema que lo alimenta la demanda, no la oferta. Y visto dentro de todo esto, para mí el tema fundamental hacia el futuro es que en la coyuntura actual en que están los Estados Unidos, en esta polarización tan profunda, digamos que va a necesitarse un esfuerzo interno muy, muy importante de construcción de consensos, que no va a ser fácil. Y lamentablemente la política en el mundo se volvió esta llamada política de identidad, en que lo que importa es lo que a uno lo divide y no lo que lo une. Sí. Pero en este mundo del COVID, en que el COVID nos ataca a todos por igual, pero no son los resultados de todos por igual, porque sin duda lo que sale a flote hoy en día es la enorme desigualdad que fue desnudada por cuenta del COVID, desigualdad que existe en nuestros países en América Latina, pero que también existe en los Estados Unidos, y son los afrolatinos, son los afroamericanos, son las minorías en los Estados Unidos las que más han tenido problemas con el COVID y las que más muertes han tenido. De tal manera que yo siento que digamos, va a ser muy importante poder ver cómo empieza este país a reconstruir su propia situación interna de cara a lo que ha sido, digamos, sigue teniendo Estados Unidos el récord de los mayores países de número de casos. Este es un tema, como usted ha visto recientemente, por cuenta de que entramos ya en la fase final del otoño, entrando casi al invierno, en que aquí los números de casos hoy en día volvieron a estar arriba de 80,000 al día. Disparado, sí. Entonces, todo eso va a gravitar, digamos, sobre el efecto sobre la economía, sin duda, porque este balance entre la salud de la economía y la salud de los ciudadanos no es fácil. Entonces, creo que América Latina, frente a todo esto que tiene sin duda, digamos, la visión muy pesimista que uno puede asumir, que decir, bueno, esto efectivamente nos va a significar la pérdida de una década aquí. El endeudamiento está disparado para los gobiernos, para las familias, para las empresas. Igualmente, el desempleo, la pobreza, todo eso es real. Pero creo que no nos podemos simplemente bajar los brazos y decir, eso es lo que nos tocó. Por el contrario, creo que todos los que tenemos capacidades de hacer algo estamos en la obligación de hacerlo. Entre otras cosas porque el reto hoy es que el corto plazo se volvió el largo plazo. Las decisiones que tomemos hoy van a afectarnos por muchísimos años. Los retos fiscales que van a tener todos los gobiernos, porque hay que mantener los apoyos fiscales hoy, no hay otra manera de hacerlo, sino hay que mantenernos en esto. Y creo que todos los gobiernos en América Latina, el principal reto que tienen hoy es decir, bueno, frente a toda esta realidad, ¿qué hago para prepararme el día que salga de este túnel del COVID? Y eso tendría que pensarse hoy, y hay que plantear esas decisiones hoy. Es posible que esas reformas estructurales, que de paso son pocas las que se hablan hoy en día en América Latina, muy poquitos países están pensando en reformas estructurales, eso es grave. Y para hacer esas reformas hay que tomarnos todos de la mano y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer hacia el futuro? Sí, a mí lo que además me sorprende es que nos coge este momento tan difícil con una muy bajo porcentaje de liderazgos. ¿Dónde se fueron esos liderazgos que tuvimos en América Latina cuando un Betancur y un Herrera Campins y un de la Madrid decidieron contadora o tomaron posiciones fuertes o nos metimos a los no alineados y se lideraron distintas alternativas? Hoy veo a una América Latina definitivamente sin el liderazgo que requeriría para asumir esto. Y uno lo ve en el caso de Colombia con la crisis venezolana. Usted y yo, que hemos estado en política exterior tantos años, yo recuerdo que en política exterior en la Cancillería siempre es, no se preocupe, Venezuela y Colombia son hermanos siameses, jamás nos podremos separar. Pues llevamos más de 5 años sin fronteras, sin el puente Simón Bolívar, sino fronteras ilegales. Entonces uno dice, bueno, nos pasó ese quiebre.
¿Ve salida la situación Venezuela-Colombia? Y Venezuela el hemisferio? Bueno, ese es quizás para mí uno de los puntos más difíciles que tenemos, de una parte de nuestra propia política exterior, porque nosotros no podemos separarnos de la suerte de Venezuela. O sea, si hay un país que afecta, pero profundamente lo que pasa hoy en día en Venezuela es Colombia. Y siempre fue así. Y no olvidemos que en las épocas en que Venezuela tuvo el boom económico que tuvo, pues fue un alivio para Colombia en muchos sentidos y eso explica los millones de colombianos que viven y han vivido en Venezuela. De tal manera que nuestro destino en alguna medida por esa profunda conexión que tenemos histórica y de frontera, pues tenemos que mantener. Ahora, lamentablemente, la salida a Venezuela es una salida que tienen que producir los propios venezolanos y hay que ayudar en todo lo posible, ayudar a construir justamente esa salida. Nosotros creo que como país vecino lo único que podemos realmente hacer de la manera más inteligente es facilitar y ayudar a que se dé esa salida por cuenta de todos los venezolanos. ¿Qué veo yo hacia el futuro? Es insostenible pensar que hay un régimen como el del presidente Maduro que ha básicamente empobrecido a los venezolanos en la forma que lo han hecho, que ha básicamente, digamos, destruido esa economía, destruido todo lo que los valores, las instituciones, o sea, volver a recrear eso va a tomar muchísimos años y no veo cómo sobrevive con una coyuntura como la tiene básicamente desconectado totalmente del mundo. En un mundo además en que el petróleo con el paso del tiempo va a tener cada vez menos importancia en la medida que hay energías alternativas, en la medida que a la vuelta de 10 o 15 años la mayoría de los vehículos del mundo van a ser eléctricos. En fin, todo va a gravitar sobre el futuro de Venezuela, que eso ha sido un país, como todos sabemos, que fundamentalmente ha vivido el petróleo. Claro. Si uno ve Venezuela, pues en Venezuela llueve, en Bogotá tampoco es campa, dijéramos, en Colombia tampoco es campa, pero yo quería preguntarle a María Elvira a ver qué otra reflexión tiene para usted. Bueno, María Emma, gracias. Un placer estar aquí y saludar a Luis Alberto Moreno, a quien conocí hace tiempo cuando él empezaba en la vida pública, por decirlo de alguna manera, en el noticiero TV Hoy. Yo ni siquiera estaba trabajando, y no para que hagan los cálculos de la edad, sino porque he tenido la fortuna de seguir su carrera y he tenido la fortuna también de entrevistarlo un par de veces. Y María Emma, yo sé que usted siempre hace preguntas políticas, igual nuestro otro querido amigo Roberto, y sobre todo como de coyuntura, pero yo quisiera hablar más bien del carácter de Luis Alberto, porque Luis Alberto está allí pues por quien es, ¿no? Se lo ha ganado a pulso, es un hombre trabajadorcísimo, aparte ha trabajado no desde niño, desde que parece un niño, de vale parking, ha trabajado limpiando pesebreras, desde ahí hasta llegar a donde llegó en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo tan importante para nuestros países en América Latina. Creo que fue Napoleón, María Emma, si no me equivoco, que dijo que la estatura de un hombre no se mide de la cabeza al piso, sino de la cabeza al cielo. Y Luis Alberto mide 1,61 metros, y aunque se ha hablado muchísimo de su estatura, a mí realmente me parece que para la gente que está escuchando, tantos jóvenes que tienen el futuro por delante y que ve que tienen limitaciones, es que la verdad es que parecía un niño en el cuerpo de un grande. ¿Cómo vencer ese, no sé si en algún momento fue un complejo, pero sí una dificultad? Llegar a una reunión, este chiquitico, de dónde salió, y de pronto esos 30 segundos entre que uno lo conoce, lo mira de arriba abajo y él empieza a hablar, y ya ahí a uno se le olvidó cuánto mide Luis Alberto, que claramente esos 1,61 se van estirando y estirando y estirando. ¿Cómo vencer esas dificultades? ¿Cómo pasar por encima de eso que nos parece a nosotros tan difícil de vencer como personas, como seres humanos? Esta pregunta, María Elvira, entre si la estatura
y cómo lo perciben a uno, y por otro lado uno cómo hace para que Colombia lo vean distinto. Yo por lo menos ese perjuicio lo vencí hace muchísimos años, pero le confieso que no fue fácil, o sea, sobre todo cuando yo tenía 15, 16 años, y empezaba uno como a tratar de coquetearle a las niñas y a que le tomaran en serio, era muy, muy difícil. Razón por la cual yo la manera que encontré para ponerme en paz con esa situación real, fue que me dediqué a trabajar y a hacer cosas, que básicamente eran fruto del esfuerzo y la dedicación y el trabajo, y de alguna manera borrar todas esas, otras cosas que uno hubiera querido hacer en el momento. Y así poquito a poco fui encontrando algo que nunca se me olvidará. Una de las cosas que yo hice cuando, estaba en la universidad y me pagaba parte de mis estudios, a través de trabajos parciales que tenía, era, trabajando en una estación de gasolina, y yo veía a un señor que era Gino, un italiano simpaticísimo, y todo el mundo le daba propina y todo el mundo lo quería y todo el mundo le hablaba. Yo le decía: Gino, ¿usted cómo hace? Entonces me contestó algo que a mí me impresionó muchísimo. Me dijo, uno en la vida tiene que encontrar su marca. Uno tiene que encontrar una Ajá, manera por la cual la gente siempre lo recuerde. Eh, y creo que eso es igualmente válido para nuestra situación en Colombia. O sea, yo siempre he creído que la mejor manera de vender Colombia es llevar a la gente a Colombia, porque yo creo que en el momento en que cualquier persona en el mundo tiene la posibilidad de sentarse y oír y ver a los colombianos, inmediatamente le cambia el chip. Y que claro, esa fue nosotros, lo que usted hizo. Yo creo que ese fue uno de los éxitos exactamente, de su por, política por, exterior, dijéramos, mostrarnos. no, y sobre todo porque es que es tanto lo que tenemos como país, y lamentablemente fuimos estigmatizados por las cosas que generan titulares, pero entonces la gente se queda en los titulares y no en las tendencias, y cuando uno miraba lo que Colombia ha sido capaz de hacer en los últimos 30 años es impresionante. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, y sobre todo para muchos colombianos no ha sido suficiente, para muchos colombianos que sienten que se han quedado atrás. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad hoy en día, y es que si nosotros no somos capaces de que ante, digamos, este desnudar de nuestra propia realidad que nos trajo el COVID, y dar respuestas que no van a ser fáciles y no son respuestas, que de la noche a la mañana se consiguen, sino van a ser fruto de muchísima discusión, de mucho consenso, y yo estoy seguro que somos capaces de lograrlo. Y creo que ese es el reto que todos los países van a tener por delante. Cuando tú mencionabas ahora lo de Chile, o sea, Chile llega a esto siendo el país que todos envidiábamos en cuanto Todos a su... soñábamos, sí. y sin embargo, hay algo muy profundo en la gente, que no es solamente la desigualdad, sino la dignidad. O sea, la gente quiere que la traten con dignidad. Y este no es un tema menor. Y lo mira uno por cantidades de encuestas y cosas que he estado mirando justamente en estos días, que dicen mucho. Y ese es el tipo de retos que tenemos hoy en día, digamos, todos los latinoamericanos. Y es que yo creo, tal vez de las experiencias más bonitas que yo he podido tener con usted es la visita a Haití en la crisis del 2010, cuando el terremoto con Shakira, que fue tal vez ver a ese Luis Alberto Moreno que se quita la camiseta del banco, que se pone la camiseta de filántropo, y que nos metemos al barro y se mete al barro, y es un elemento, su trabajo ahí en filantropía, su trabajo por disminuir, dijéramos, la deuda externa de tantos países y tratar de buscar una fórmula para disminuir esa deuda externa. Hay un Moreno social muy comprometido, que por eso es que muchos siempre dicen, no, yo lo quiero de presidente, ¿no? Entonces yo lo quiero de presidente, y todos lo buscan y todos lo llaman. Y creo que eso es algo que usted tiene en su carácter también, ese compromiso social que me imagino que ahora va a poder, espero que pueda ejercer mucho más. No, sin duda, María María, ese es, digamos, yo un poco lo que, en estos meses, lo que he querido es tomarme unos meses sin hacer nada, porque uno necesita tiempo para decantar las cosas y para pensar, digamos, lo que quiere hacer, pero esa parte que tú mencionas de filántropo,
hay miles de cosas que me han hablado súper interesantes que yo quisiera hacer alrededor de los temas de cambio climático, alrededor de todos estos temas de inclusión. Una de las cosas que más me apasiona hoy en día es ver cómo este tema de la desigualdad, de la dignidad de las personas, que obviamente todo esto ha cambiado porque en alguna medida toda esta conectividad que nos da las redes sociales, que digamos ponen de manifiesto todo, lo bueno, lo malo y lo feo, es un fenómeno que ya no es solo nuestro en Latinoamérica, donde hemos tenido desigualdad toda la vida, sino que ya es un problema del mundo. O sea, ese es el gran debate en Estados Unidos hoy en día alrededor de las elecciones. Cuando llega David Cameron a ser primer ministro de Inglaterra, precisamente para tratar de hacer, digamos, una política social más progresista. En fin, aquí hay un espacio enorme de repensar realmente estos temas y creo que van a obligar a que el sector privado, a que la filantropía, que la sociedad civil, todo el mundo esté del mismo lado. Esto no se puede hacer unos contra otros. Pombo tenía una pregunta que me parece interesante. Con Luis Alberto, él me llevó a TV Hoy cuando él era gerente. Él me llevó a TV Hoy, al noticiero, para reemplazar a Andrés Pastrana, que se lanzaba a la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Ahí nos tocó vivir en ese momento momentos muy interesantes periodísticamente y muy dramáticos, como el propio secuestro de Andrés Pastrana. En fin, son muchísimos los años en que conozco a Luis Alberto Moreno. Recuerdo, para retratarlo, una vez que estábamos en Nueva York, una reunión muy importante que iba a venir, estaba por aterrizar en Nueva York el vicepresidente Dan Quayle, que era el vicepresidente de Estados Unidos, y Luis Alberto Moreno se enteró de cuál era el discurso que iba a echar Dan Quayle en una cosa sobre drogas, en la que estaba con el alcalde Koch de Nueva York y Andrés Pastrana, y a nadie le gustó el discurso, y Luis Alberto Moreno, por teléfono, hizo que Dan Quayle en el avión cambiara el discurso, de manera que no fuera a cometer embarradas, y así lo hizo. Eso da una idea del tipo de personaje efectivo que es. Ya le habrán hecho todas las preguntas del mundo y siempre se le pregunta sobre la presidencia. Siempre se le pregunta en cada coyuntura política que si él está interesado o si ve que pueda ser candidato a la presidencia de la República, y está sonando. Pero otra presidencia en la que yo lo veo muy cercano, y es la presidencia del Comité Olímpico Internacional, del cual él es miembro, y hay mucha gente que le encantaría que él estuviera allá. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, a ver, lo primero, primero me siento muy honrado de estar en el Comité Olímpico. Yo llegué allá sin nunca buscarlo, o sea, nunca me imaginé. Yo, si acaso, soy un deportista no de alto rendimiento, lejos de, por el contrario, creo que sería más definido como de bajo rendimiento. Pero me buscaron porque querían, digamos, el actual presidente, alguien a quien respeto muchísimo, Thomas Bach, quien, por cierto, va a ser reelecto para un segundo periodo año entrante. Entonces, lo que yo veo en eso es más bien cómo puedo ayudar un poco más. Estoy ahora presidiendo una comisión de asuntos públicos que tiene el comité, toda la conexión, y soy un poco el representante ante las Naciones Unidas. Estoy ahora participando del comité que está organizando las Olimpiadas de Los Ángeles, pero yo tampoco me veo siendo presidente del Comité Olímpico, todo lo contrario. Yo quiero, hoy justamente tuvimos una llamada con los miembros del Comité Olímpico colombiano. Me fascina y me apasiona ver que tenemos colombianos capaces de ganar medallas. Colombia, digamos, en términos de per cápita, logra mucho más medallas que muchísimos otros países. Colombia necesita muchos héroes, y esos héroes que hemos tenido en tantos otros frentes. El deporte es un camino para mostrarle a tanta gente que hay otras salidas, y como los hemos visto con nuestros boxeadores, o lo que se ha hecho con todos los que hacen pesas. En fin, hay miles de cosas que Colombia tiene admirables. Lo empezamos a ver ahora en la natación. En fin, y yo, por el contrario, lo que quiero es tratar de ayudar en todo este esfuerzo y ver cómo tenemos los mejores resultados ahora en Tokio. Pues ese es el Luis Alberto Moreno, que yo creo que el humano, el que nos va a ayudar muchísimo
en esta recta que nos espera, lo que él dice en el largo plazo, y en su herencia, que yo creo que sobre todo a los jóvenes, como él decía, les va a servir enormemente. Así que muchas gracias por este ratico que nos dio y seguiremos siempre juntos en esa ruta que usted nos ha trazado y no dude que ahí estaremos para acompañarlo en cualquiera sea la decisión futura que usted y su familia tomen. Así que saludos a todos y gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, María Emma, y muchos éxitos con tu nuevo programa y muchas gracias a todos. Gracias.